¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Hoy jueves, como suele ser habitual, vamos a hablar de las cuestiones de la ciudad de Huesca a través de representantes institucionales del ayuntamiento de la ciudad. Desarrollaremos algunos asuntos de actualidad y, por supuesto, como siempre, agradecemos y damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy por el Grupo Municipal de Vox, José Luis Rubió. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y por el Partido Popular, Susana Oliván. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de algunos asuntos, como por ejemplo una noticia que ha surgido en los últimos días, las últimas horas, respecto al plan corresponsables, donde la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, rechazaba estos recortes que al parecer se van a producir, porque evidentemente no van a poder desarrollar correctamente este plan. No sé, señora Oliván, si quiere usted hacer la introducción. Sí, bueno, pues nosotros también llevamos ayer al Pleno esta cuestión, porque al final parece que es una cuestión que nos viene un poco como de lejos, como de gobierno central, pero es una cuestión que afecta directamente pues, a las familias, en concreto a las familias aragonesas y más concretamente a las familias de Huesca. Se trata de un recorte que el gobierno central ha hecho de 190 millones de euros que aportaba para este plan corresponsables. Ha habido un recorte del 25%. Concretamente en Aragón, el recorte, lo que toca aportar al Gobierno de Aragón son 2,6 euros, 2,2 millones y medio, un poco más de euros. Entonces, para empezar, bueno, ha sido una decisión que ha sido tomada sin ningún consenso, sin ninguna pues, aclaración o algún tipo de debate que haya podido encauzar esta decisión. Y bueno, afecta principalmente pues, a las escuelas de madrugadores, a lo que son las aulas de madrugadores, algunas de tarde también, escuelas de verano, algunos planes que hay pues, para comarcas en el medio rural, para la conciliación, también para familias vulnerables. Afecta directamente a todas esas personas. En Aragón se supone que puede afectar pues, a unos 32.000 niños y sus familias, lógicamente. Entonces, en Huesca, 12 colegios se acogen a este plan corresponsables para pagar esas aulas, ese apoyo a las familias. Em, Creemos bueno, que a mitad de presupuesto, tal y como se está en junio, es muy difícil de asumir por el Gobierno de Aragón y que, bueno, a las familias les está creando una incertidumbre tremenda el saber cómo se va a desarrollar, si se va a poder seguir con estos programas o no se va a poder seguir con los programas en cuestión. Sobre todo, también es importante destacar que, bueno, un gobierno que lleva la igualdad por bandera, ¿no? Sobre todo por bandera, por pancartas y demás, recorte un plan en el que, bueno, en el que es fundamental. Si queremos una igualdad, yo creo que hay que empezar por las familias. Es en casa donde ese trabajo de los cuidados al final lo realizan las mujeres, que ha sido un trabajo muy invisibilizado y que es una manera, pues bueno, de apoyar esa conciliación familiar, que la mujer pueda optar por salir a trabajar o no, pues dependiendo de tener estos apoyos o no. Es un poco el planteamiento general que se hace de este problema y por eso, pues bueno, creemos que desde Huesca lo tenemos que defender porque al final son nuestras familias, nuestros niños los que se van a ver afectados por esto. Señor Rubio. Yo comparto el discurso de Susana, pero con unos matices, como no puede ser de otra manera. Primero de todo, muy importante lo que acaba de decir, el apoyo a las familias, algo esencial. ¿Y por qué digo lo del apoyo a las familias? Porque tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Huesca tenían un compromiso para la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años. Hasta la fecha, el Gobierno de Aragón no ha hecho absolutamente nada, una medida que lógicamente favorecería esa conciliación de las familias. Por eso quiero resaltar la hipocresía en este caso del Partido Popular, echando la culpa al Gobierno de España de unas supuestas carencias que luego analizaremos y veremos que es todo más que palabrerío. Eh, pero lo que depende de ellos, que es el poner en marcha esa medida, absolutamente nada, no se sabe absolutamente nada. Es más, en el Ayuntamiento de Huesca teníamos dotación presupuestaria para ir progresivamente aumentando las ayudas que da el Ayuntamiento en este concepto de escuelas de 0 a 3 años, pero el equipo de gobierno no se lo ha gastado. O dicho de otro modo, no ha dado a las familias orcenses
todo el importe económico que estaba disponible para favorecer esa conciliación familiar de la que hablaba mi compañera Susana. Y otro hecho muy importante, hablaba que el importe del plan corresponsable son 2,6 millones y que el gobierno de Aragón no es capaz de afrontar ese gasto de 2,6 millones de euros a la altura de este año. Voy a recordarle un par de cosas a la compañera Susana. El gobierno de Aragón no tiene presupuesto. ¿Por qué no tiene presupuesto? Porque el equipo de gobierno, el gobierno en sí, incumple la ley y no se ha dignado ni a presentar un techo de gasto, ni a presentar un presupuesto para su debate y aprobación en las Cortes. Pero el gobierno de Aragón sí que tiene dinero para otras cosas, aunque no tenga presupuesto. Lo hemos dicho aquí muchas veces, tiene dinero para el campo de fútbol de la Romareda. Tiene dinero para el campo provisional, 24 millones de euros creo que es el campo provisional que se está montando y se desmontará. Ayer leíamos en titulares de prensa o esta mañana que se van a ahorrar solo por no poner la cubierta 257.000 euros. Ya tenemos 257.000 euros para empezar a cubrir los 2,6 millones de euros que faltan para el plan corresponsables. La cuestión son las prioridades. El gobierno de Aragón tiene otras prioridades. No tiene la prioridad de apoyar a las familias, como acabo de demostrar. Tiene prioridades por el fútbol, tiene prioridades por otro tipo de intereses que igual no son los mayoritarios de la sociedad orcense, y no pasa nada. Pero la gente tiene que saberlo. Tiene que saberlo y tiene que obrar en consecuencia dentro de 2 años, cuando haya que volver a votar, si quieren fútbol o quieren conciliación familiar, quieren limpieza, quieren las calles ordenadas. Es algo muy sencillo, no es más complicado que esto. Simplemente hacer aflorar la verdad. Señor Roldán. Sí, bueno, por aclarar un par de cuestiones principalmente. eh, de lo que estamos hablando es de esos 2,6 millones de euros, que no sé si los va a cubrir el gobierno de Aragón o no, si, como dices, tiene dinero para otras cosas, sino que ha habido un recorte en un plan que estaba establecido desde el 2021 y que sin consenso, sin previo aviso, a mitad del ejercicio, van a tener que hacer cargo las comunidades autónomas. Simplemente, ¿se hará cargo o no el gobierno de Aragón? ¿Saldrá adelante o no? No estamos hablando de eso, estamos hablando del recorte que el gobierno central sin previo aviso y consenso ha hecho. Y otra puntualización, en el tema de las escuelas infantiles en Huesca que comentabas, no se ha gastado el presupuesto porque se abrió una convocatoria pública para pedir esas ayudas y simplemente no se pidieron más. Se llegó hasta allí, con lo cual pues no se podía adjudicar nada más que lo que se pidió. Susana, que se podían aumentar los importes. Si buscamos ahora gratuidad total, lo que tenemos que hacer es aumentar el importe, no dar la misma cantidad a más familias. Esto es una excusa totalmente infantil cuando estamos hablando de escuela de 0 a 3 años. Hay que ir aumentando progresivamente los importes. Y el importe no tendría que venir en las bases, tendría que venir condicionado al número de peticionarios que hubiera. Pero bueno, si no sabéis hacer estas cosas tan básicas y tampoco queréis contar con la ayuda de los que sí sabemos hacerlo, pues pasan estas cosas. Bueno, pues menos mal que hay alguno que sepa hacer cosas en este ayuntamiento, menos mal. Lo dicho, no se convocaron, no se han repartido más porque no hubo más solicitudes y no se ha creído conveniente incrementar esa partida, pues porque en comparación de lo que se ha solicitado, pues de momento no se ve necesario. Si se viera necesario, pues entonces se tomarían esas medidas. Bueno, si les parece, vamos a ir pasando a otros asuntos que nos gustaría tratar hoy. Hace unos días también, se ha enviado una encuesta participativa sobre, creo que concretamente el pinar del Parque Miguel Servet. No sé si también, pues podríamos hablar un poco en general también, pues bueno, cómo está el estado del parque, qué opinión hay en los grupos políticos o qué ideas sobre el asunto, pero bueno, por lo menos para explicar un poquito este proceso participativo y luego, si les parece, vamos a algo más general. Señora Olivar. Bueno, pues iniciamos este proceso participativo. Durante bastantes meses se ha estado trabajando a nivel técnico, se ha estado haciendo un informe del pinar viejo del parque. Se han hecho bastantes estudios, se han hecho radiografías de las raíces, en qué estado se encuentran, la altura de los árboles.
pues las edades, cómo tienen, sobre todo el tema raíces, ¿no? Que es lo que sujeta y lo que puede generar un problema también de seguridad al final. Y bueno, con todo este informe técnico ahora se ha pasado a un segundo paso, en el que se da pues, esa entrada a la opinión de los ciudadanos. Esa entrada a la opinión de los ciudadanos, que por una parte es pedirles su opinión y que por otra parte, al intervenir en esa encuesta, se va aportando información sobre datos del Pinar. O sea, a medida que tú vas rellenándola, pues te van aportando información. Es una encuesta que está dividida, bueno, aparte de unos datos pues para tener datos de población, ¿no? Las edades, el barrio, en fin. Aparte de esos datos, pues lo que se trata es de ver cómo percibe la gente ahora el parque, o sea, ese Pinar concretamente, cómo lo percibe, qué usos se le está dando ahora y pues esa perspectiva futura de cómo gustaría, ¿no? Qué uso se podría dar, pues desde, o sea, desde mobiliario hasta usos que no sean una incorporación de mobiliario o una plantación, sino que sean pues algo diferente, pues formaciones o jornadas de este tipo. La encuesta dura unos 10 minutos, tiene 9 preguntas y es muy interactiva, tiene un mapa interactivo en el que puedes, por ejemplo, para saber los trayectos habituales que hace la gente, puedes dibujarlos tú dentro de ese pinar, puedes señalar los puntos que tú disfrutarías más estando. Es una encuesta muy activa. Al final de lo que se trata es, estará abierta durante un mes, estará dirigida al público en general y también se va a dirigir específicamente a sectores que creemos que están implicados más directamente en la utilización de ese pinar, ¿no? Pues podemos, pues yo qué sé, desde pues, la MIPA del Colegio del Parque, que al final salen mucho por esa zona, desde las asociaciones vecinales que tienen un conocimiento un poco más amplio de las zonas de sus barrios, pues los consejos sectoriales, concretamente el de medio ambiente, que puede estar más implicado. A estos tipos de población se les va a dirigir directamente para que si quieren, que lógicamente, pues nos contesten, aparte de luego abrirla a todo el mundo. El fin de esta encuesta es llegar a tener un plan de gestión de este pinar y bueno, mirar pues un poco a futuro cómo se puede gestionar mejor para mejor disfrute y para mejor salud del parque, que al final es un pulmón que tenemos allí muy importante, ese pinar. La idea de cuando se termine el proceso también es hacer un retorno, unas charlas en las que informar y demás, y bueno, y explicar a la población un poco las conclusiones que de ahí se puedan sacar. Muy bien, señor Rubio. Sí, un nuevo proceso participativo más. Yo invitaría a los telespectadores que vieran el vídeo del pleno de ayer. Ayer quedó claro que el equipo de gobierno hace los procesos participativos solo para recibir ideas, pero luego toma las decisiones que le da la gana. Vamos a ver, hay un problema de concepto en este equipo de gobierno. En mayo de 2023 hubo un proceso participativo, vinculante, que fueron las elecciones. Cada 4 años los ciudadanos votan en un proceso participativo y eligen sus representantes en función de unos programas de gobierno. Y luego estos representantes tienen que gobernar. ¿Qué significa gobernar? Gobernar significa tomar decisiones. A unos gustarán, a otros no gustarán, unas serán acertadas y otras serán equivocadas. Pero hay que tomar decisiones. ¿Qué hace este equipo de gobierno? Primero lanza un proceso participativo. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque no quiere tomar decisiones y cuando las tiene que tomar quiere escudarse en un supuesto proceso participativo cuyo resultado es manipulado al antojo, en este caso, del equipo de gobierno. Y segundo, ¿por qué tanto proceso participativo? Porque lo único que se hace es alargar los problemas en el tiempo. Y con la excusa de tener un proceso participativo, con la excusa de tener un plan director, con la excusa de tener la redacción de un proyecto básico de ejecución, etcétera, 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 el tiempo corre. Cuando uno tiene capacidad suficiente de ejecutar todos los proyectos de la ciudad de Huesca, escurre el bulto. ¿Qué manera de escurrir el bulto?
No, si nosotros estamos trabajando en todos los proyectos, en este hay un proceso participativo, en este hay un plan director. Aquí estamos redactando el proyecto básico de ejecución. Y al final nada. Pero lo más grave todavía es que en aquellos proyectos que sí que tienen proyecto final, que sí que tienen dotación presupuestaria y sí que están licitados, como tenemos un ejemplo en el Centro de Emergencias de Huesca, llevamos la mitad, 12 de 24 meses del plazo de ejecución, y yo invito a los orfenses que se acerquen por ese solar. Las hierbas que nacen ahí tienen más de 12 meses de antigüedad, ni una máquina, 2 casetas de obra, 3 vallas y una señalización. Así no vamos a llegar a ningún lado. Estamos a mitad de mandato, han pasado ya 2 años de este mandato, quedan únicamente 2. Y los problemas de Huesca siguen siendo los mismos. Y el problema no es que esos problemas sigan siendo los mismos, es que a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo no vemos un cambio de tendencia y una solución. El Partido Popular es lo mismo que el Partido Socialista. Están haciendo las mismas políticas. Continúan con las iniciativas del Partido Socialista en marcha y las defienden a capa y espada, como es la zona de bajas emisiones que pudimos ver ayer en un pleno. ¿Por qué? Porque son lo mismo, porque piensan lo mismo y porque gobiernan igual. Y nosotros somos la voz discordante que propone cosas diferentes y por eso molestamos. Pero esto es así, los ciudadanos tienen que saberlo. Los ciudadanos además no son tontos y se van dando cuenta de estos detalles. Poco a poco se van dando cuenta que lo que nosotros llamamos PP-PSOE es lo que lleva gobernando Huesca desde hace 20, 30, 40 años. Son proyectos continuistas donde no se nota la diferencia del cambio de partido en el gobierno. La ciudad sigue sucia, tenemos el problema de vivienda. Ahora se incrementa el problema de inseguridad de la ciudad por las políticas a nivel nacional que implementan Partido Popular y Partido Socialista. Habrá que dar un giro. Y nosotros lo que proponemos es ese giro, simplemente eso. Señor Iván, y pasamos a otro asunto. Bueno, decir que, José Luis, como has venido aquí a hablar de tu libro, a echar tu mitin político, no he oído ni la palabra parque en ni una sola ocasión. Yo voy a hacer una defensa de la participación ciudadana. Yo soy una fiel defensora de la participación ciudadana. Creo que hay que escuchar a los ciudadanos. Creo que hay que tener en cuenta que los procesos participativos no son vinculantes. Si fueran vinculantes, se diría por adelantado. Son consultivos, pero que es muy importante tener la opinión de los ciudadanos, porque a lo mejor no eliges todo lo que dicen los ciudadanos, porque también algunos ciudadanos carecen un poco del sentido común, ¿no? Pero te guía hacia una decisión final en la que de verdad, si hay buenas ideas, se han tenido en cuenta. Y creo que el Pinar es un pulmón de Huesca que merece que los ciudadanos tengan en cuenta, y lo que decíamos, y sobre todo pues la gente que más lo usa, por ejemplo la tercera edad también tendrán algo que decir respecto a qué uso se quiere hacer de ese pinar. Pero bueno, lo he dicho, como del parque hemos hablado poco, eso sí, de política en general, mucho. Bueno, pues si les parece, que también queremos abordar un último asunto, además importante, que yo creo que daría no solo para un programa, sino para muchos programas, que es la vivienda y también los procesos de, bueno, de autorizaciones, por llamarlo de alguna forma, la burocracia que se necesita para, bueno, pues determinados proyectos, que, bueno, ahora en prensa hace poco hemos visto, pues, un proyecto bueno, que lleva 4 años sin obtener su licencia. Señor Rubio, si quiere hacer usted una exposición general y luego... Sí, yo me gustaría un breve matiz, porque Sí. claro, la señora Libán ha dicho de los procesos participativos hay vecinos que no tienen sentido común. ¿Quién define ese sentido común? ¿El equipo de gobierno? ¿Quién es el que pone la definición de lo que es algo convencional? No, es algo que salta a la vista. Cuando no me gusta, no es sentido común. Pero Si bueno, vas a poner el nombre de una calle, que es de lo que hablábamos, y le pones huevos fritos con chorizo, y tú vas a vivir allí en la calle huevos fritos con chorizo número 5, dime si eso para la mayoría de los ciudadanos es sentido común o no, que no lo puede poner. ¿quieres poner Peña Alegría Laurentina? Mm, Ajo. Peña Alegría Laurentina. Pues es horario comparativo con el resto de las peñas, por eso es todas poner peñas recreativas, es una calle que se ponen peñas recreativas, todas las peñas. Eso sí es sentido común, Que no, y no, que no ha gustado y ya está, y no pasa nada, no hay ningún problema. todos sabemos lo que pasa con la peña recreativa Alegría Laurentina y Vox. Pues no sé qué pasa, Pues no lo sé, no lo puedes no lo decir. sé. Tú sabrás que la llevas en boca todos los días.
tu equipo la lleva en boca todos los días. Con nosotros no pasa nada más que lo que legalmente pasa. Lanzarme una acusación, me gustaría saber, porque claro, es una insinuación de que pasa algo raro. Quiero saber ¿Te da la bella alegría laurentina? que nos gusta. Claro, Nos gusta. no, exacto, porque es la que pone por bandera en todo el rato la Peña Alegría Laurentina. Cuando también estaba, ¿no? Porque es la... Si le faltaba en la parrilla, todas las peñas propusieron un nombre como es lógico. ¿Qué peña tiene problemas ahora? Porque nosotros defendamos a las personas que tienen problemas en Huesca y a las cuales el ayuntamiento no escucha, porque esos procesos participativos de los cuales se nos llena la boca son solo para lo que nos O apetece. sea, que a ti te parece que ya lo quiero ser la Alegría Laurentina, pero no los que faltaban. Por ejemplo, o la Zoiti o la parrilla. No, no puede ser posible. El sentido es lo que el sentido. Si escuchamos el sentido como... ¿Por qué no hemos puesto las 5 peñas? O las 6, o las 7. Pues porque se quería dar una temática no peñista, sino laurentina. Pues día 10 de agosto, otros símbolos laurentinos que hemos podido ver. Es que no se trata solo de poner peñas. Yo creo que una calle Yo creo que creativas es muy representativa de los ciudadanos tienen totalmente claro para qué sirven estos procesos participativos. Yo creo que hay test para largar. Desde luego no en el sentido que lo crees tú. Pero Pero además, en este tema del urbanismo me vas a dar la razón y lo hilo con lo anterior. Es muy sencillo. Como tú bien dices, leíamos en prensa que hay un empresario que se queja que no obtiene licencia, que lleva más de 4 años para obtener la licencia para construir, para ejecutar un hotel en el casco viejo de la ciudad. Yo en el pleno anterior, en el pleno del mes de abril, hice una pregunta a la señora alcaldesa y le pregunté cuándo iban a tener licencia los constructores del solar harineras, de esos edificios que están ya comenzados, cuándo iba a tener licencia de edificación. Pese a tener la obligación la alcaldesa de contestarme con la fecha, no lo hizo y volví a preguntarle ayer. Y la respuesta fue esquiva, que estamos trabajando. Igual están trabajando en un proceso participativo para decidir a quién hay que darle licencia, o si hay que dársela, o qué fecha se la darán. Y esto es lo que tenemos en el urbanismo de Huesca. Si tú hablas con profesionales, con emprendedores que quieren empezar una actividad en Huesca de cualquier tipo, lo único que se encuentran son trabas y demoras por parte del ayuntamiento. Nosotros hemos pedido reiteradamente un proceso de normalización. ¿Qué significa un proceso de normalización? Que cualquier técnico del ayuntamiento tenga los mismos criterios a la hora de aplicar la normativa. Esto no ocurre. Esto no ocurre. Y ahí tenemos el problema, que dependiendo del técnico donde cae el expediente, los criterios de aplicación no son los mismos. Nosotros hemos pedido que el ayuntamiento se apoye en entidades de derecho público. ¿Qué son entidades de derecho público? Colegios profesionales, en los cuales se pueden derivar la tramitación de expedientes, por ejemplo, de licencias, como ocurre en otras ciudades y no pasa absolutamente nada. En Zaragoza, que gobierna también el Partido Popular. Y así liberaríamos de un montón de carga de trabajo a los técnicos municipales y se pondrían a dedicar para lo que realmente están preparados, para redactar toda esa cantidad de proyectos que tenemos atascados, que tenemos que licitar fuera a unos precios muy costosos, o dicho de otra manera, lo que podríamos hacer es una optimización de los recursos públicos. El trabajo barato lo hacen fuera, a precio barato, porque la propia tasa es la que subvenciona, la que paga ese trabajo. Y los sueldos caros de los funcionarios, caros porque los trabajadores y más, cuando tienen una experiencia, cuando tienen un conocimiento, son sueldos que no son los sueldos de un peón, por desgracia. Pero esos sueldos caros se destinen a las cosas importantes, a las cosas para lo que están preparados, y no tengamos que recurrir una y otra vez a licitaciones externas. Y tendríamos mucho más dinero para luego ejecutar esos proyectos. Esto se llama reorganización. Se llama organización, se llama capacidad de gestión, gestionar las personas, gestionar los recursos económicos, gestionar los recursos materiales y sacar el rendimiento máximo, optimizarlos. Y ese es el problema que tenemos en Huesca, pero no de ahora. Como digo, tenemos ahora, llevamos arrastrando hace un montón de años, pero ningún equipo de gobierno
quiere cambiarlo. ¿Por qué? Porque sus políticas son las mismas. La gente tiene que darse cuenta que si seguimos igual es porque nadie quiere cambiarlo de los que gobiernan. Y no gusta que nosotros digamos estas cosas, pero hay que decirlas, la gente tiene que saberlo, porque la única manera de cambiar va a ser primero denunciar una situación que no debería ser así. Y además tenemos ejemplos, como digo, en Zaragoza. Con lo cual es importante que para que Huesca avance desde el tema económico, para que avance desde el tema de la vivienda, ¿por qué no? Para que avance desde el tema de turismo, porque los hoteles son imprescindibles para que el turismo en Huesca se pueda desarrollar. Tenemos que trabajar en la base. La base es el urbanismo de la ciudad. Y el urbanismo de la ciudad está totalmente vendido al solar de Zarandia. Señor Oliván. Bueno, en cuanto a la licencia que hablaba José Luis, que le preguntó ayer a la señora alcaldesa, pues bueno, decirle que es que le pedía una fecha exacta. ¿Cómo va a dar la alcaldesa una fecha exacta de la fecha que va a dar una licencia un equipo técnico? O sea, es imposible dar una fecha exacta. Vas a mentir si dices una fecha. Pero que no puede costar más dar la licencia que hacer el proyecto. Te rompas. En cuanto a ese proyecto que decías de 4 años, no sé si debe haber algo más detrás, no conozco el caso y como tal, pues no me atrevo a opinar. Estoy casi segura de que habrá alguna problemática más detrás cuando se ha tratado 4 años, porque precisamente se está dando bastante impulso para que las licencias sean mucho más rápidas. Y en cuanto al tema de vivienda y urbanismo que habla, bueno, nosotros hablamos con hechos. El desarrollo que se está produciendo en Huesca. Tenemos próximamente 500 viviendas de protección oficial en la calle Bielsa, en el Solar de las Harineras, en la calle de Calatayud con una opción a venta, alquiler asequible en la Merced. Se va a desarrollar el área de la zona de Salas, harineras que ya lo hemos nombrado, el área de la zona del Alcoraz, el área 3 a más largo plazo está en proceso. Todo esto va a llevar un desarrollo urbanístico importante, un parque de viviendas muy importante y sobre todo también, que es a tener en cuenta, va a tener pues ese alquiler asequible y esa vivienda de VPO y de VPA en algunas también, porque en las áreas de desarrollo nuevo va a haber en torno a un 40% de reserva para protección oficial. Así que estamos hablando a corto plazo, corto medio plazo, de cerca de 500 viviendas de protección y además a un poco más de largo plazo vemos todo el desarrollo que puede tener la ciudad. Creo que eso es importante y que dice mucho de la gestión y del tema de urbanismo. Es verdad que luego burocráticamente las cosas cuestan mucho sacarlas, mucho más de lo deseable, pero hoy por hoy la administración está así. Nosotros, insisto, estamos intentando dar un impulso a las licencias porque creemos que es fundamental que se agilice todo ese tema, pero bueno, pero hablamos con hechos. Ahí tenemos todo el planeamiento de viviendas a corto medio plazo y un poco también a largo para áreas más importantes que se va a hacer en los próximos años. Muy bien, pues nos queda un minutito solo. Nada, muy breve, hablaba de 500 viviendas. Mi compañera, la alcaldesa, dijo que hacen falta 1.200. ¿Por qué no se ha votado a favor de hacer las viviendas en la Granja San Lorenzo cuando sí lo hizo el Partido Popular en febrero de 2020 en el mismo pleno? Pues no lo sabemos. ¿Y ¿Quieres añadir? ¿a qué tomamos problemas? Que el problema del trámite de las licencias es la administración, la burocracia. Igual tengo que recordaros que la administración y la burocracia sois vosotros, que sois el equipo de gobierno. Parte del No, Parlamento. yo no gobierno, gobernáis vosotros. Bueno. Vosotros tomáis decisiones, lo ha dicho la alcaldesa en numerosas veces. Pues entonces más quejéis de que Las tomamos nosotros. vuestras decisiones crean esa burocracia que está haciendo. La burocracia no la crea ni el PP ni ningún otro partido, es algo que está interno, pero te vuelvo a repetir, 500 viviendas a corto o medio plazo de protección más el 40% de los desarrollos urbanísticos. Alquiler social en la Merced, en la calle Bielsa, en la zona de Tierzquicena se va a construir también. Quiero decir que esto no se ha visto en la ciudad en muchos años y ahora se está viendo eso. No podemos negarlo. Te las has aprendido de memoria muy bien. Bueno, pues agradezco su presencia, Susana Oliván, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros volveremos mañana con una nueva tertulia política aquí en Huesca TV.